Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jehová. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Jehová, Dios eterno. Aleluya. Bien. Te agradezco, Dios, por esta tarde, Dios. Noche, si algunos están viendo de noche. Padre, gracias por tu infinita misericordia, por tu poder sobrenatural. Gracias por los que se conectan y los que no se conectan también en el en vivo. Que sea tú bendiciendo a su familia, bendiciéndolo, Señor, a cada uno particularmente o individualmente en el nombre de Jesús. Y despejando el camino, despejando, Dios, toda atmósfera de contaminación, de todas huestes espirituales de maldad que operan desde las regiones celestes. Que sea tú, Dios mío, limpiando toda esa atmósfera de todo espíritu maligno que opera desde el aire, todo espíritu maligno de la tiniebla, demonio, todo ángel caído, Señor, que insista en la mente del ser humano a pecar constantemente y a pensar mal acerca de su prójimo y de su Dios creador, el Dios de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Dios penetrando en mi vida y en la vida de cada persona. Oh Dios, por medio de esta red social, que sea tu Dios mío y por todos los medios habido por haber, hasta donde va a llegar esta transmisión. Compartido, Dios, por algunos que se deciden compartirlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que va a ser expuesta ahora sobre tu fidelidad. Tu fidelidad es incomparable, oh Dios, inigualable, ya que solo tú la aplicas en su máximo esplendor, oh Dios mío. Solamente tú la aplicas en su máxima perfección, porque solamente tú eres perfecto. Y nosotros necesitamos de tu perfección para que nuestra imperfección sea removida, sea arrancada de raíz, en el nombre de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Amén y amén. Bien, quiero compartir unos pasajes bíblicos ahora con las personas que van a estar mirando, sea ahora o sea después en la grabación. Luego, primero una definición por definirla, porque el principio de la fidelidad de Dios es más que una definición, es más que un concepto. El principio de la fidelidad de Dios es un valor cristiano por excelencia, que solamente Dios lo aplica en su máximo esplendor, con lo que respecta a sus promesas, a sus palabras, a sus principios que están en las Santas Escrituras, la Biblia, la palabra de verdad, el cual es un mensaje limpio, puro y verdadero, santo, un mensaje poderosísimo para transformar, para quebrantar las vidas de aquellos que están alejados de Dios, aquellos que se han descarriado del camino, y trae transformación verdadera en la vida nuestra, en la vida espiritual nuestra. Y se refleja esa transformación desde el interior hacia el exterior, ya que así ocurre la verdadera transformación. Desde el interior, desde el corazón, desde la mente hacia afuera. Así es. Entonces vamos a definir, a darle una definición para estar más clara acerca de la fidelidad. Dice que la fidelidad es la unión de dos seres vivos sin importar las consecuencias que esto
puede traer. Pero hay una definición que me gusta mucho, que es la que dice, esta es la que más me mueve y me impacta. Atiendan, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento, escúchame bien la palabra, de dar cumplimiento a las promesas. Eso es lo que hace Dios. Por eso cuando Dios dice que Él va a estar contigo en los momentos difíciles, en los momentos de dolor y de llanto, y que no te va a dejar, no te va a desamparar, Él te va a dar fortaleza como las águilas. Son promesas de Dios que están en la palabra. Él cumple esa promesa. Tú puedes confiar plenamente en esas palabras de parte de Dios, porque Él es fiel. Cuando se dice que Dios es fiel, es porque Él aplica la fidelidad a sus promesas, a sus mandamientos, a sus santos dichos. Cumple con sus dichos a su debido tiempo, aunque tú no lo mires, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo veas llegar, aunque tú no lo entiendas, pero Él cumple a su debido tiempo. Pero también al respecto de la oración, cuando Él dice que Él escucha tu oración, tus peticiones, cuando Jesús dice, pídanle al Padre creyendo en mi nombre, todo lo que pidan al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Dijo Jesús, es una promesa de parte de Jesús. Todo lo que pidan creyendo a mi Padre, o sea, a Dios, creyendo, porque tiene que entrar la palabra creer. Y es necesario que se entienda aquí que cuando Él dice creyendo, no se refiere a creer que usan muchas personas y que usan lo mismo diablo y demonio, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios saben de la existencia de Dios. El mismo diablo lo sabe. Aunque él le ha cegado la mente a muchas gentes y lo pone a negar la existencia de Dios. Y se llaman ateos. ¿Entienden? Pero los demonios saben más que nadie de la existencia de Dios. Los ángeles caídos. Satanás. Aunque le entenebrece la mente al hombre para que le falte de manera tal a Dios y se vuelvan ateos, aún cristianos que se criaron en un seno hogar, en un seno cristiano y nacieron cristianos, muchas veces hasta se vuelven al ateísmo y se desvían de Dios. Ha ocurrido eso. Pero hay muchos que, aunque todavía no se han convertido a Dios, pero se ponen a indagar y a buscar la profundidad de este mundo, la ciencia y todo esto, hasta el punto de que llegan a la conclusión de que no existe Dios y que no hay Dios. ¿Quién es que está detrás de todo esto? De toda esta negativa, de toda esta diablería. Es Satanás, el diablo. Hay demonios específicos para cada cosa específicas. Para el ateísmo hay demonios que atizan eso en la mente y el corazón de muchos hombres sabios que tienen coeficiente 20-20 de inteligencia. Y hay demonios que atizan esa parte y esa área para poner al mismo ser creado por Dios a su imagen y semejanza a negar la existencia de Dios. Todas las cosas que van en contra de Dios, hay un demonio o hay varios demonios que atizan eso y lo ponen en la mente y el corazón a muchos hombres y mujeres para que se corrompan cada vez más de la presencia de Dios y para que nunca busquen de Dios y para que se vayan a la condenación eterna, al lago que es de con fuego y azufre, junto con el diablo, el falso profeta, el anticristo y los ángeles caídos, los demonios, que es el destino final de Satanás, los ángeles caídos, los demonios, el falso profeta, el anticristo y todos los seres humanos infieles que nunca se arrepintieron y convirtieron a Dios por más que se le predicó el mensaje de vida por medio de Jesucristo. El destino final es el lago que arde con fuego y azufre.
Hay muchas personas que no les gusta que le hablen acerca de este tema y porque ya no tienen otras respuestas y dicen que, no, mira, él me está condenando y me está mandando al infierno, me está mandando el lago de fuego y azufre, a la condenación. No, no, no. Esto se predica a modo de advertencia, porque todo ser humano, no importa de la nación, lengua, credo, lo que sea, donde tú seas, tiene oportunidad para la salvación y la vida eterna. Lo único que se le dice es la cosa clara. Es una decisión de cada persona tomarla. Es una decisión tuya, es muy personal tuya. Ahora bien, no te puedes cegar, no puedes seguirte justificando en el pecado y en la maldad. Entonces, esto se dice a modo de advertencia. No es que estoy aquí condenando a nadie, ni mandando a nadie al infierno, ni al lago que con fuego y azufre. Es que Dios lo dice en la palabra. Y los cristianos y cristianas a nivel mundial, si nos respetamos y verdaderamente amamos a Dios y anunciamos completa, la palabra de Dios completa, no a media, tenemos que hablar de este tema, que a nadie le gusta hablar. Muchas veces en redes sociales paso viendo personas predicando y solamente se centran en predicar sobre el amor y sobre el amor. Pero ¿qué sucede cuando nosotros como seres humanos, cristianos y no cristianos, tomamos el nombre de Dios en vano? Pues entonces, porque Dios es amor, nos vas a aplaudir en el mal, en la maldad. Nos vas a aplaudir y nos vas a apoyar haciendo lo malo. Porque Dios es amor, entonces Dios es permisivo, Dios es libertino para apoyarnos a nosotros en el libertinaje. No es así la cosa, como muchos están pensando. Dios es un Dios de orden. Sí, Dios es amor. Eso lo dice la Biblia. Por eso fue que envió a Jesús a morir. Pero ¿por qué lo envió a morir? Pues bueno, hay gente que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y no la gente, corrijo, no la gente. Lo dice la Biblia, San Juan 3:16. Pero digo que la gente lo dice porque lo recitan de memoria. Y todo el mundo, óyeme, todo el mundo prácticamente se sabe ese pasaje bíblico. Y lo recitan como religiosamente, como si fuera un rezo. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces lo dicen así como una carretilla, rápido, pero no se detienen a reflexionar lo que dice ahí. Óyeme, pero ahí dice la palabra para que todo aquel que en él crea, es decir, el que decida creer en Jesús. Oye, te habla primeramente del amor, porque de tal manera, es decir, que nadie amó a la humanidad más que Dios, porque dice, por eso dice, porque de tal manera, por eso empieza así ese pasaje, porque de tal manera amó Dios a quienes, al mundo. Cuando se habla del mundo, está hablando de ti y de mí, que somos los habitantes de este mundo. ¿Que envió a quién? A su Hijo único. ¿Quién es ese Hijo único? Jesucristo, lo dice bien claro. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Para que todo aquel que en él cree, óyeme, no se pierda. Ahí está la palabra. Porque si tú no buscas a Jesús y si tú no le haces caso a ese amor salvífico de Jesús, que lo impulsó a morir por ti y por mí, no escatimó ni su propia vida para dar el rescate por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si tú no te detienes, si tú no dejas de caminar rápido y haces un alto en tu camino y mira a Cristo, busca a Cristo, no solamente te quedes mirándolo, como se quedaron muchos cuando estaba clavado en la cruz en aquel entonces. Se quedaron mirándolo, contemplando ahí, o cuando él hacía un milagro, se quedaban mirando solamente, pero no daban un paso de fe, como lo dio la mujer de flujo de sangre, como lo dio el paralítico en San Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, y como lo dio Mateo también, que era un cobrador de impuestos, pero también robaba.
Zaqueo también, como descendió de allí, de ese árbol alto, sicómoro, si tú no te detienes, como ese le apareció a Pablo, que iba a perseguir, a maltratar a la iglesia. Pero Pablo no fue que lo siguió, fue que Cristo se le apareció como un abortivo, sorpresivamente le dio una luz en los ojos y lo tumbó de caballo. Y lo transformó luego, y lo usó para su obra. Pero Pablo también hizo una obra extraordinaria, que fue el apóstol que más trabajó en la obra de Dios. Él lo dice ahí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, él lo dice. Y lo dice y especifica, él lo dice no para jactarse, sino que es así. La mayoría de cartas escritas fue Pablo que la escribió, pero también las obras misioneras que hizo, predicando el Evangelio por diferentes lugares en Roma y en todas las zonas aledañas. Levantó obras, iglesias, y enfrentó también a muchas congregaciones, iglesias como la de Corintio, que era dividida tremendamente, y la división no le agrada a Dios. Y es lo que se está viendo actualmente también a nivel mundial en la iglesia de Jesucristo, la división. Y son señales también antes de la segunda venida de Jesús a la tierra. Bien, miren, Jesús deja bien claro que si tú no le buscas, si tú no crees en Él, creer ahí, ese creer, es diferente a creer de los demonios, porque los demonios creen, pero nunca se someten. Entonces, este creer es reconocer a Jesús como único y suficiente salvador de tu vida, el único que derramó la sangre en la cruz, el único que te puede limpiar, lavar de pecado desde el interior, lavar tu ADN, porque el ADN tuyo y mío está contaminado desde Adán y Eva. Todo el ADN de la raza humana está contaminado. Por eso que el pecado no es solamente algo que tú y yo hayamos hecho. El pecado no solamente es algo que tú y yo hayamos hecho. Ese es el resultado ya del ADN contaminado. Nosotros es algo de herencia. Cuando se habla de ADN, se habla de herencia. Es una herencia que está en la estirpe del ADN humano. En la estirpe humana. Nada ni nadie puede arrancar eso de ahí. Mira, la ciencia puede adelantarse. La ciencia puede, como lo dice la misma Biblia, en los últimos días la ciencia se aumentará. Y eso es lo que se está viendo. La ciencia puede alcanzar su máximo esplendor, pero nunca puede quitar el pecado de la humanidad, del ADN nuestro, porque es una herencia que está en nuestra estirpe. Ahora, la Biblia enseña que solamente la sangre de Jesús puede llegar a ese lugar, al ADN, y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda mentira, de toda homosexualidad, de todo travestismo, lesbianismo. Solamente la sangre de Jesús puede limpiar de toda mentira, odio, rencor, violencia, por mencionar algunos pecados, brujería, hechicería, pleito, chisme, mentira. Solo Cristo puede libertarte porque es una maldad que no te deja llegar a la presencia de Dios. Y solamente Cristo puede arrancar todo esto. La sangre de Jesús, para que todo aquel que no cree no se pierda. Pues entonces, si no te somete a Cristo, que creer ahí es buscar a Jesús y someterte y hacer su voluntad. Ese creer significa eso. Ese creer ahí también, ahí está ligado la fidelidad. Serle fiel a Dios. Cosa que, bueno, uno se expresa lindo, pero en la práctica ahí es que está lo fuerte de llegarlo a la práctica. Ahora bien, pero Cristo vino también. Una de las cosas que Cristo vino a hacer fue para enseñarnos a nosotros, en su humanidad, porque vino en su forma de hombre, y se sometió, obedeció a su padre, a su madre, a María, a José, lo respetó, fue humilde en la humanidad de Jesús, en su humanidad. Entonces, Él vino a mostrarnos a nosotros que en nuestra humanidad, por más pecadores que nosotros seamos, podemos someternos a Dios y podemos seguir sus pasos y podemos ser ejemplo. Es una de las cosas tremendas, extraordinarias que Cristo vino a hacer también. Porque hay mucha gente que dice, no, todos somos pecadores. No, nosotros solamente hablamos lindo y nosotros no podemos llegar ni siquiera a practicar eso. ¿Quién dijo que no? Jesús muestra en la palabra, en su forma humana,
que si tú y yo lo buscamos, dependemos de Él, nos apartamos, nos humillamos, es sana nuestra tierra, santifica nuestra vida, nos purifica, nos justifica con su sangre y podemos caminar en santidad, como lo hicieron muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la iglesia de Jesucristo. Hubo un remanente fiel a Dios. Entonces el enemigo quiere meterle en la mente a mucha gente que uno no puede serle fiel a Dios. Entonces, ¿sabes lo que dice la palabra fidelidad? Como yo se la definía aquí ahora mismo, cumplir las promesas. Dios la cumple porque Él es perfecto a su máximo esplendor. Pero tú y yo también podemos ser personas serias. Tú y yo podemos someternos a Dios con mucho esplendor y fervor. Solo que hay que depender de Jesús para ello. Porque en nuestro ser hay algo que es malo. Y si nos descuidamos y nos desconectamos de Dios, esa cosa mala posesiona nuestra vida y nos vas a incitar a pecar cada día más ante Dios y por ende el pecado es enemistad con Dios. Por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Sí, hay mucha gente que se sorprende cuando le dicen que practica el pecado de diablo. Sí, porque la Biblia dice, claro, el que practica el pecado. ¿Entiendes? El que constantemente está mintiendo, robando, haciendo hechicería, brujería, faltando al prójimo, mirando mal al prójimo, inventando falsos testimonios del prójimo, poniendo a otro Dios en lugar de Dios. Está enemistado con Dios. Porque está separado de Dios. Santidad es apartarse del pecado para caminar consagrado a Dios, conectado con Dios. Eso es santidad. No es lo que muchos están confundiendo por ahí, que hay que usar una falda que se arrastre en el suelo, un cuello acá, una manga larga acá. Óyeme, sí, mira, yo estoy de acuerdo, como lo dice la Biblia, que hay que vestirse con pudor y modestia. Y que ningún peinado ostentoso uno debe usar, ni las mujeres. Eso lo dice la Biblia. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un grupo que solamente se centra en predicar sobre la vestimenta y no se centra en predicar que la verdadera transformación y sanidad y santidad brota desde el interior hacia el exterior. Si tú eres santo desde dentro, tú no vas a tener problema con la vestimenta. ¿Por qué? Porque la verdadera transformación, santidad, pureza viene desde dentro. Por eso Jesucristo dice que de la abundancia de corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de basura, de porquería, de mala palabra, de cosas malas, la boca va a hablar así mala. Por eso es que tú ves que hay mucha gente que solamente hablan cosas perversas por la boca. Su corazón necesita ser limpio por la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Necesita ser transformado, sanado, sazonado, para que brote cosas buenas. Solamente Cristo puede transformar el corazón del ser humano. Bien, así es. Entonces, mira, Jesucristo se propone por medio de la fidelidad de Él en su forma humana, mostrarnos a nosotros, a la luz de la Biblia, de que nosotros podemos ser fieles a Dios. Entonces, la fidelidad de Dios, hay un versículo aquí que te voy a compartir alguno que dice así: Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables. ¿Por qué? Porque has realizado tus planes admirables, dice aquí la palabra, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Isaías 25:1 dice eso. Es decir, desde la antigüedad Dios ha cumplido su palabra, sus planes. Sus planes son admirables, dice Isaías aquí. Fieles. Por eso es que la palabra de Dios tiene la misma característica.
que la reveló por medio de su Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Es fiel la palabra, sus dichos, sus planes son seguros. Esto no te va a traicionar a ti ni te va a hacer un mal como uno mismo entre nosotros los hombres pecadores nos lo hacemos, o alguien te es infiel y te falla. Dios no te va a hacer eso. Por eso es que debemos de confiar plenamente en Dios por su fidelidad, por su amor fiel, su grande misericordia. Hay otro pasaje que dice acerca de la fidelidad a Dios. Así que, si ustedes me obedecen en todo, en algunas cosas, no, dice la Biblia, en todo, y cumplen mi alabanza, mi alianza, o pacto, ¿verdad? Serán mi pueblo preferido, dice el Señor. Es necesario entender que cuando el Señor dice que será mi pueblo preferido es porque es un pueblo que cumple su promesa, que se somete y se humilla ante Dios. Es humilde. Por eso habla que es preferido. No es que Dios tiene que favoritismo a nadie. No. Ahora, pero hay una gran diferencia con aquellos que abandonan la vida de pecado y de maldad. Hay una gran diferencia con aquellos que no lo hacen. ¿Lo sabías tú? Y eso no se llama que favoritismo, que Dios es injusto. No, jamás. Entendido. Lo que pasa es que no es lo mismo los que dejan esa vida maligna de obras carnales. No es lo mismo que aquellos que se justifican en el mal, en la maldad y en el pecado. No es lo mismo. Todos los que se someten a Dios cuentan con el respaldo extraordinario de Dios. Inclusive, cuando los hombres y mujeres consagrados a Dios, humilde ante Dios, oran por aquellos que todavía no han buscado de Dios. ¿Sabe por qué que Dios tiene misericordia de tantas personas que están ofendiendo a Dios? Es por ese remanente que está de rodillas en todas las naciones. Ese remanente fiel a Dios. Entonces, cuando ese remanente fiel a Dios, llamado iglesia, pero lo que están haciendo la voluntad de Dios, se humilla en fe y ora por su nación o por la nación de la tierra, Dios tiene misericordia. Bien, entonces sigue diciendo, mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Entre todos los pueblos. Así es. Eso es refiriéndose al pueblo de Israel. En ese entonces, pues toda la tierra me pertenece. Dios es el dueño de todo. Aquí lo deja bien claro en este versículo. En Éxodo 19:5 dice eso. Toda la tierra me pertenece, dice Dios. Él es el único dueño. El problema está en que el ser humano, los reyes de la tierra, los príncipes, los grandes, los poderosos, los multimillonarios en la tierra, que tienen las grandes propiedades y riquezas, se creen que son los dueños. Ellos no son los dueños ni de la riqueza que ellos tienen, ni de los billones que ellos tienen. El dueño de toda la riqueza, billones, de toda la tierra y el universo, este es el cielo, es Dios. Él es el creador. Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son ellos? ¿Qué son los poderosos de la tierra, los millonarios? Administradores. Sencillo. Administradores de lo de Dios, que es el dueño. Pero no todo el mundo reconoce esto. Pero nosotros sí tenemos que tenerlo claro. ¿Entienden? Y por ello darle la gloria y la honra a Dios. Por eso es que cuando tú tienes problemas en tu vida, necesidad económica, deudas, o estás pasando por enfermedades, dolencias, lo que sea, un proceso difícil en tu vida, solamente tú lo sabes, y Dios y tú lo sabes, y tu familia que están cerca de ti. Tú tienes que confiar, mira, tú tienes a Dios dueño de todo. El Dios todopoderoso, creador de todo el universo, de la tierra, el mar y todo cuanto existe en ellos. Desde esencial, Dios ha creado de todo. El que ha existido desde la eternidad. Por eso, hasta ese nivel de fe nosotros tenemos que llegar. Y no solamente declararlo con la boca. Es importante decirlo con la boca, declararlo,
pero creerlo en el corazón, que es lo más importante. Creerlo en el corazón es moverse conforme a esos dichos, que ahí es que está lo más fuerte, aplicarlo en nuestra vida. Pero el Señor nos llama constantemente que hay que aplicarlo en nuestra vida. Yo lo tengo que aplicar en mi vida, tú lo tienes que aplicar en tu vida, de manera particular cada quien trabajarlo, de tal manera que así empieza el verdadero cambio, la verdadera transformación, y eso se va a reflejar en la colectividad. Y ahí es que entra lo que se llama el ejemplo, vivir el evangelio en el ejemplo. Bien, dice otro pasaje bíblico: no abandones nunca el amor y la verdad. Hay que permanecer en esos dos principios poderosos, ya que eso derrota la maldad, las obras carnales que están constantemente en nuestra vida y que quieren llevarnos a la ruina, a la perdición. No abandone, dice el Señor como consejo aquí, el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Ya todo el mundo conoce el collar. El collar siempre lo tiene la persona ahí alrededor del cuello y siempre está ahí pendiente de ello. Grábatelos en la mente. ¿Dónde hay que tenerlo? Grabado en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos muy dados a ser malos agradecidos, porque olvidamos las cosas buenas que nos hace, que nos ha dado Dios. Nos permite estar respirando de forma gratis, o tú estás pagando por el aire, el oxígeno que tú estás respirando. Entonces, mira, hay que agradecerle a Dios. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios. Cuando hacemos esto que dice aquí, son principios que hay que seguir. Hay que cumplir con esto. Esa es la única condicionante que nos pide Dios. Cuando uno se mueve conforme a sus principios y sigue las instrucciones, entonces vienen las bendiciones de Dios. Dice aquí que el favor de Dios, que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y hay aquel que le falte la gracia de Dios en la vida de él o ella. Y el aprecio de Dios y de los hombres también, dice aquí. Proverbio 3, capítulo 3, versículo 3 al 4. O sea, son palabras maravillosas que llenan nuestra vida y vivifican nuestro ser. Sigue diciendo la palabra de Dios en otros pasajes de otro libro de la Biblia. Carta en este sentido. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Por más difícil que sea el proceso que tú estás viviendo en la actualidad, tu hermana o hermana que me está escuchando y viendo ahora, por más grave, difícil, Dios nunca va a permitir un proceso o una dificultad o problemática en tu vida que tú no la puedas soportar. Humíllate ante la presencia de Dios. Busca su fortaleza, su presencia. Él está ahí. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras, óyelo bien, de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Es decir, Dios te da la salida. Hay personas que toman malas decisiones en su vida y muchas personas están terminando en quitarse la vida porque no entienden esta palabra que está aquí. Dios, conjuntamente con el proceso difícil que tú estás pasando, viviendo, la problemática, las deudas que te tienen como si fuera tú estuvieras en un río hondo o en aguas profundas que casi te va a ahogar. Óyeme bien, aunque Dios permita esa situación, pero Dios tiene la salida. Él quiere que tú descubras esto a la luz de la palabra, ahora mismo. Y que tú también le compartas esto a muchas personas que están pensando en quitarse la vida por las deudas, por los problemas familiares o por otras situaciones difíciles que están pasando en su vida. Pero necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios, porque deben de detenerse y reflexionar en la misma y entender que Dios, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, está ahí contigo.
y te quieres dar la salida a esa problemática en el nombre de Jesús. Mira, Él lo dice claro aquí. Le darás también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice esa palabra. Tomen nota ahí. Entonces, dice otro pasaje bíblico. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. ¿Quién es bueno? Maravilloso. Bondadoso es Dios. Ese principio de todo lo bueno. Bondad. Es carácter de Dios. Ese es tu Dios y es mi Dios, el Dios de la Biblia. Porque hay que especificar. Hay que especificar, decir, el Dios de la Biblia. Porque si tú no miras el nombre de Dios escrito, que se escribe con letra mayúscula, a diferencia de los dioses falsos, de otras religiones, que se escribe con D minúscula. Si tú dices Dios, muchos van a entender que está hablando de otro Dios diferente de la Biblia. Entonces, por eso yo especifico y digo, el Dios de la Biblia, Jehová Dios el Eterno, Yahweh. Bien. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él es bueno y su amor es eterno. Miren, hay algo muy importante que hay que entender a la luz de la misma Biblia. Hay algo que se ve aún en el mismo seno de la iglesia y de todo ser humano. Tendemos a ser malos agradecidos y malas agradecidas, o malas agradecidas en el caso de las mujeres, que aplican esto, ¿verdad? ¿Por qué uno es malo agradecido? Por la sencilla razón de que nos quejamos demasiado. Y el que se queja nunca ve la cosa buena de la vida. Para ellos o ellas todo es malo. Ni siquiera se dan cuenta que están respirando oxígeno gratis. A menos que una persona, esté congestionado, vaya allí, le pongan algo acá, lo nebulicen, ya vaya a una clínica, tiene que pagar. Ahora, pero estamos hablando ya, tú ahora mismo, que tú no dependes de un oxígeno, de un hospital, una clínica que tenga que pagar. Este oxígeno natural lo estamos respirando por obra y gracia de Dios, de manera gratuita. Por ello también hay que agradecer, pero la gente que se queja nunca agradece. ¿Por qué? Porque la queja es lo contrario de la gratitud. Óigame, el que agradece tiene que entender que la gratitud o el agradecimiento es un principio uno en la adoración a Dios. Por eso es que Dios, cuando ve corazones agradecidos, Dios se conmueve y Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que Dios ha sido bueno y el amor de Dios es extraordinario, maravilloso. Y cuando tú agradeces a Dios, óyeme bien, agradece a Dios, tú te estás moviendo en fe. Porque tú estás reconociendo que todo lo que existe, todo lo que tú ves, el lenguaje natural, todo lo que tú tienes, tu familia, tus hijos, todo, hasta las cosas materiales, vienen por vías de Dios, porque Él es el dueño. O sea, tú agradeces a Dios. Y le dice al pastor o a los pastores, bueno, hazme un culto, un servicio de acción de gracia, porque Dios me ha dado este favor. Dios me ha permitido tener esta casa, me ha permitido tener a estos hijos maravillosos, a este esposo o esposa. Tú estás agradeciéndole a Dios, y cuando Dios ve eso, que tú le estás dando culto, lo estás exaltando, tú le estás dando en primer lugar a Dios. Óyeme, Dios te va a rodear con su presencia y su auxilio va a estar contigo siempre. Entonces hay que aprender el principio de la gratitud a Dios, porque hay muchos mal agradecidos
aún dentro de la iglesia y fuera también de la iglesia, ¿no es así? Porque Dios está llamando a todo ser humano, porque todos los seres humanos fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza, y nos ama a todos por igual. Con la diferencia que ya los que estamos dentro, ya hemos decidido renunciar a la vida pecaminosa. Con esa diferencia, entonces, es necesario de que nosotros nos movamos en la dimensión de Dios, con un corazón agradecido, importante, muy importante en la adoración a Dios. Dice la palabra de Dios, así que pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado. Sin desviarse de ello para nada. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan sus años, muchos años, y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Eso se lo habló al pueblo de Israel en Deuteronomio 5, de versículo 32 al 33. Pero cuando nosotros nos movemos conforme a sus dichos, entonces vamos a ser bendecidos también. No solamente el pueblo de Israel en esa ocasión, que desobedecieron, reiteraron ocasión a Dios, y por eso vino mucha calamidad a ellos. Entonces, para que no venga calamidad a ti y a mí, vamos a someternos a Dios. Vamos a serle fiel. Entendamos la fidelidad de Dios. Él cumple su promesa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por las personas que están ahí en el nombre de Jesús. Bendícele. Amén.